Muy buen día. Me alegra mucho estar aquí esta mañana, me alegra mucho saludarles, me alegra mucho su siempre grata compañía en nuestro tradicional desayuno con el que cerramos nuestras actividades del año, ¿verdad? Un 2025 en el que seguramente alcanzamos logros importantes en materia personal, profesional, familiar. Y bueno, habrá otros asuntos que requieran más tiempo y seguramente pues serán nuestros primeros retos de cara al 2026. Pero fíjense que también es un fin de año que nos encuentra con un sabor medio agridulce, ¿verdad? Porque por una parte disfrutamos del misterio de la Navidad, que para quien lo vive y lo reflexiona con profundidad, le engendra las mejores cosas. Por otra parte tenemos una realidad que nos da en la cara, con una sociedad decadente, que desprecia la justicia y la verdad, que se burla de la belleza, que se burla de la bondad. Y aunque a lo largo de la historia estos dos grupos siempre han estado en pugna, pareciera que hoy los malos van ganando por amplio margen, por amplísima ventaja. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense que diríamos que la historia tiene diferentes dimensiones. Por ejemplo, Dios mide el tiempo en siglos, mientras que nosotros los simples mortales lo hacemos en días, meses, años. Esto implica que hay una historia universal o una historia general y las historias individuales de cada uno de nosotros. Nos decía aquel escocés Thomas Carlyle que la historia de la humanidad o la historia universal es la historia de las grandes mujeres y de los grandes hombres que en su momento se montan en la gran historia y la dirigen. El problema en la actualidad es que esas grandes mujeres y esos grandes hombres están eclipsados, pasan desapercibidos, porque aprendieron a ver el tiempo únicamente de forma cuantitativa y no en su dimensión cualitativa. No porque acumulemos muchos años vamos a ganar eternidad, pero en cambio un solo instante sí que puede pasar a la eternidad. Entonces, atiborramos nuestro tiempo de actividades. Y no es que la vida activa sea mala, el problema es que ya no dejas espacio para la vida contemplativa, que es donde descansa la semilla de eternidad. Si contemplas una verdad para actuar en consecuencia, esa es la vida activa. Pero si la contemplas únicamente para disfrutarla, para solazarte en ella, esa es la vida contemplativa. Diríamos que de la vida activa, pues no vas a llegar muy lejos si nunca sientes cansancio. Pero de la vida contemplativa, podemos decir que quien la ignore no será capaz nunca de admiración, de culto, de grandeza, de eternidad. Por eso la vida activa tiene que estar sujeta siempre a la vida contemplativa. ¿Pero qué es contemplar? Bueno, fíjense, contemplar es observar con detenimiento como si fuera acto sagrado. Y quizá alguno de ustedes pensará que exagero con esto de sagrado, pero no es casualidad que la palabra contemplo tenga como componente la palabra templo. Porque así como el templo es un pedazo de suelo que se arranca al resto del territorio para dedicarlo a cosas divinas, la contemplación son momentos que se quitan al tiempo utilitario para que el alma vea, ascienda y se conecte con el orden creado. Y en eso consiste la verdadera sabiduría, que es producto de la contemplación, en ver las esencias por encima de las contingencias terrenales. Entonces, no se trata solo de éxito y eficiencia, sino también de orden y proporción. No solo de una vida exterior para ganar clientes y likes, sino de una vida interior para conocerme yo. No de que atiendas todas las citas de tu agenda, pero que olvides las que tienes contigo mismo. Que no nos identifiquen únicamente por nuestro hacer, sino por nuestro ser. Y así como nos dejó dicho aquel autor del Principito, y conviene recordarlo como docentes que somos, no es capaz de enseñar quien no es capaz de contemplar. Y olvidar estas pequeñas cosas, estos sencillos asuntos, nos tiene desubicados, nos tiene perdidos, esclavizados a 1000 actividades, muchas de ellas sin sentido, y ante un tiempo que nunca nos alcanza. ¿Verdad? Y este extravío es fácilmente detectable en varias conductas sociales. Pongo como ejemplo 3 con ustedes esta mañana, ¿no? Primero, ese terror, ese pavor que le tenemos a la realidad y a llamar las cosas por su nombre. Así que lo escondemos todo en eufemismos.
No decimos que alguien está enfermo, sino que tiene un quebranto de salud. No hablamos de fracaso, sino de éxito aplazado. Ya ni siquiera hablamos de vejez, decimos tercera edad. No reconocemos que vivimos en tiempos decadentes, sino que decimos tiempos difíciles. La autoridad no nos dice que nos va a aumentar impuestos, ¿verdad? Nos dice, haremos un ajuste fiscal. Tampoco nos hablan ya de bien común. Fíjense qué grave. Ahora nos hablan de interés general, lo que sea que esto signifique. En segundo lugar, ese abandono, ese olvido en el que tenemos las virtudes de la vida contemplativa para sustituirlas por puras de la vida activa. Así que hoy ya no hablamos de sabiduría, sino solo de inteligencia. No hablamos de bondad, sino de amabilidad. No hablamos de lo conveniente, de lo verdadero, sino de lo conveniente. No de lo bello, sino de lo deslumbrante. En la persona ya no hablamos de carácter, sino solo de personalidad. No hablamos de reputación, sino de fama. Que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Fíjense qué triste. Hay que ser famoso sin importar tu reputación, grave. Tampoco hablamos ya de dignidad, sino de glamour. Y en tercer lugar, pues basta con ver todas las curas que la publicidad nos ofrece para darnos cuenta de que estamos enfermos como sociedad. Ansiolíticos, antiácidos, antidepresivos. La semana pasada presentamos un libro en la Feria Internacional del Libro y el 30% de los libros que se venden ahí y se ofrecen además cursos son de autoayuda, autodominio, autocuración. En la mayoría de los casos te ofrecen soluciones superficiales y temporales, cuando nosotros necesitamos las soluciones profundas y definitivas que solo nos puede dar el binomio contemplación-sabiduría. Entonces, para revertir todo esto, nosotros desde la academia necesitamos en principio, o para empezar, tener dos cosas muy claras. Primero, quitarnos ese afán controlador de la vida activa y con él se van a ir estrés, angustias y ansiedades. Bien podemos caminar toda la noche por la vereda únicamente viendo lo que mi lámpara me puede alumbrar. Ya amanecerá, ¿verdad? Y en segundo lugar, que si bien la vida es un recorrido de miles de kilómetros y de visitar infinidad de lugares, también es un recorrido interior que me permita contestarme las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo llego ahí? Oye, Salvador, pero ¿cómo vamos a poder contestar eso si ya nos dijiste que estamos extraviados, perdidos, desubicados? Bueno, pues no va a ser un asunto fácil, pero tampoco es imposible. Y permítanme que les ponga el ejemplo de los grandes marinos de la antigüedad que supieron ubicarse aún en alta mar cuando no había aparentemente ninguna referencia. No fue algo que ocurriera de la noche a la mañana, fue un proceso largo, porque la navegación durante miles de años no tuvo grandes avances. Era impulsada por remos y a cabotaje, esto es, sin perder de vista la costa, porque si no, pues te pierdes, ¿verdad? Bueno, se fueron dando algunos ajustes, pero merece especial mención, y vale la pena decirlo ante un auditorio de académicos, la Escuela de Sagres, en Portugal, siglo XVI. Enrique el Navegante reúne a los grandes talentos, a los grandes contempladores de toda Europa en esta escuela. Y a partir de aquí se van a verificar los adelantos que lo van a transformar todo. En primer lugar, llevan casi a la perfección el astrolabio. Este instrumento, que algunos nos dicen que inventó Hiparco de Nicea, otros dicen que fue Hipatia de Alejandría, pero que sirve para determinar la ubicación de los astros y por ende las distancias entre ellos y hacia nosotros y el movimiento de la bóveda celeste. Con esto ya teníamos un punto fijo al cual ir, ya sé a dónde voy, ¿cierto? Además una referencia mucho más digna que la que me daba el suelo, porque esta venía del cielo. En segundo lugar, inventaron una embarcación muy velera, la carabela, con el afán de jubilar ya a los remos, porque estos señores, en su contemplación, habían entendido que los vientos soplan siempre en la misma dirección y en la misma época del año. Así que nos dibujaron aquella rosa de los vientos, recuerdan, hay unas muy artísticas, para identificarlos.
a los vientos. Incluso los bautizaron. El viento del norte es el septentrión, otra montaña. Del noreste viene el bóreas o gregal. De este viento ya hablaban los antiguos griegos. De hecho, Bóreas es hijo de un titán en la mitología y da nombre a las auroras boreales. Del este viene el levante, porque de esa dirección se levanta el sol. Por eso también se conoce como subsolano. Del sureste viene el euro o siroco. Del sur, el austral, que también le da nombre al continente más sureño del planeta. Del suroeste viene el africus o leveche, que es un viento cálido y polvoso. Del oeste viene el poniente, que se llama así por razones obvias, pero fíjense que este también se llama céfiro. ¿Y por qué quiero decir ese nombre? Porque este viento, además de estar identificado, de estar bautizado, lo personificó Botticelli en esta pintura del nacimiento de Venus, que está en la Galería Uffizi, Florencia. Está esta diosa emergiendo del agua en una concha y el pelito le vuela para un lado. Si no la conocen, véanla. Y se van a fijar que está un cuate soplándole ahí. Es el céfiro, al que Botticelli describe como el dios de los vientos. Y abraza a su mujer, que es Chloris, la diosa de las flores. Por cierto, en la mitología, Céfiro es hermano de Bóreas. Bueno, y del noroeste viene el cierzo o mistral, que es un viento frío. Bien, ya tengo un punto fijo, ya sé a dónde ir, pero para llegar ahí necesito saber leer los vientos. Y finalmente, pues ¿cómo sé de dónde vengo, dónde estoy, cuánto he avanzado, cuánto me falta? Bueno, para esto lo que hicieron fue dividir el planeta, ¿verdad?, en líneas imaginarias. Seguramente todos hemos visto alguna representación de un globo terráqueo, vemos que está cuadriculado. Bueno, esas líneas no existen en la realidad, no vayan a esperar encontrarlas en algún punto. Las horizontales se llaman paralelos y miden la latitud, es decir, qué tan al norte o qué tan al sur estoy. El más importante es el ecuador, que pasa por el centro del planeta. Las verticales se llaman meridianos y miden la longitud, qué tan al este o al oeste estoy. Y el más importante es el de Greenwich, que pasa por este distrito de Londres. Además de este meridiano, arrancan y cierran las 24 franjas horarias que tiene el planeta. Por eso, cuando vemos un evento internacional que nos pone un horario, nos ponen entre paréntesis GMT. ¿Han visto eso? Greenwich Meridian Time. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Ahí está la fórmula. Ahí está el método. Y si bien les puse yo el ejemplo de los antiguos marineros, el método funciona en todas partes y en todos lugares, como también podrían dar testimonio de ello los Reyes Magos que llegaron al pesebre del niñito Dios siguiendo la estrella de Belén. Y se los comparto, ¿verdad?, no solo para su uso personal, que sí, pero también para el de todos los que pasan por nuestras aulas. Podríamos resumirlo muy sencillo. Sí, vida activa para ganar experiencia, pero vida contemplativa para llegar a la sabiduría. Que seas tan sabio como lo vio Dios cuando pensó en ti por primera vez. Que se eleven lo más alto como grandes mujeres y grandes hombres, pero sin perder el suelo, como las flores que están en plenitud, pero con la raíz bien hincada en la tierra. Así que a mí solo me restaría desearles que en el 2026 soplen vientos de verdad, de justicia, de bondad, de belleza, que muevan todas sus embarcaciones con rumbo fijo hacia la felicidad. Y que las olas del tiempo, ¿verdad?, los encuentren afianzados siempre en la roca viva, dentro del mar de la eternidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un abrazo en sus hogares. Muchas gracias.